Bienvenidos, este es un proyecto personal, para compartir algo de lectura. A continuación, se presenta el capítulo 3 del primer volumen de la novela ligera. Musoku Tensa, Isekai Tara Onki Dasu. Es una novela ligera escrita por Ryufujin Namagonote e ilustrada por Shirotaka. Espero disfrute quien la escuche. Comencemos. Capítulo 3, el libro de magia. Este capítulo se cuenta desde el punto de vista de Rudeus. Han pasado 2 años desde que me reencarné, mi cintura y mis piernas comenzaban a estar desarrolladas suficientemente como para poder andar. Y por fin comenzaba a entender las conversaciones de mis padres. Tras decidir que viviría mi vida al máximo, estuve dándole vueltas a las cosas que podía hacer. Para empezar, ¿qué necesitaba en la vida? Conocimientos, entrenamiento físico, y competencia en al menos un conjunto de habilidades. Como soy un bebé, todavía no puedo dedicarle tiempo a la mayoría de mis opciones, aunque el punto positivo es que puedo hundir mi cabeza entre las tetas de las 2 mujeres que viven conmigo, aunque cada vez que se lo hacía a la sirvienta, ponía mala cara. No me cabe duda de que la sirvienta no soporta a los niños. Pero bueno, el entrenamiento físico es algo que podría hacer en un futuro, así que por ahora buscaré libros en casa para aprender a leer y así poder obtener conocimiento. Porque considero de vital importancia saber leer y escribir. Y es que casi todas las personas en Japón saben leer, pero muchas de ellas eran muy malas con el inglés, por lo que se resistían a la idea de cruzar el Pacífico o incluso considerar la opción de aprender idiomas. Por todo esto, aprender el lenguaje de este mundo fue mi primera tarea. Buscando por toda la casa, al final conseguí encontrar 5 libros. ¿Es posible que los libros en este mundo tengan un coste enorme? ¿O será que Paul y Zenith no leen mucho? Ambas opciones son igual de posibles, sin embargo, para una persona con miles de libros como yo, esto era difícil de asimilar. Aunque claro, todo se ha dicho, lo único que contiene mi biblioteca son novelas ligeras. Tan solo encontré 5 libros, pero supongo que serán suficientes para ir aprendiendo el lenguaje escrito. Porque la gramática de este mundo es similar a la japonesa, por lo que hasta ahora no me ha costado ir pillando detalles en conversaciones. Pero aunque el lenguaje oral lo aprendí sin problemas, el alfabeto no tiene nada que ver, así que no me fue tan bien como esperaba, pero ese problema era fácil de solucionar, tan solo tenía que memorizar suficiente, y aunque fuera de forma hablada, ya conocía bastante, gracias a que presté atención a las conversaciones que tenían en casa. Más adelante, aprovechando que conocía la pronunciación de las palabras, el que parece ser mi padre, me estuvo leyendo alguno de estos libros en más de una ocasión, lo que me ayudó a enlazar la pronunciación con los símbolos cuando por fin tuve acceso a él en mi tiempo libre en el estudio de la casa. Aunque quizás, toda la facilidad que estoy teniendo para aprender el idioma se deba a la habilidad para memorizar que posee mi nuevo cuerpo. Cuando por fin aprendí bien el idioma, me di cuenta de que los libros que tenía en casa, aunque pocos, eran muy interesantes. Y es que en mi vida anterior nunca pensé que estudiar fuera divertido, pero si lo pensaba fríamente, estudiar y recordar información de Internet es exactamente lo mismo, como no iba a ser interesante o divertido. Aunque pensándolo bien, ¿acaso mis padres se piensan que un niño tan joven comprendería lo que le estaba leyendo? Porque estos libros no son en absoluto para niños. Yo soy un caso especial, pero un niño normal de 1 año hubiera puesto mala cara antes de empezar a berrear. Dejando eso a un lado, estos fueron los 5 libros que encontré en mi casa. Recorriendo el mundo, una enciclopedia con información sobre todos los países de este mundo. Monstruos de Fedora y cómo combatirlos, un libro donde aparecían descritos los monstruos en la provincia de Fedora y estrategias para acabar con ellos. Guía de estudios sobre magia, una guía de aprendizaje que explicaba cómo utilizar magia ofensiva desde el nivel básico hasta el nivel avanzado. La leyenda de Pelagius, un cuento de hadas sobre un invocador llamado Pelagius que viajó junto a sus compañeros peleando contra los reyes y el dios demonio, salvando el mundo, castigando el mal y recompensando el bien. Los 3 espadachines y el laberinto, una historia sobre las aventuras de 3 prodigiosos espadachines pertenecientes a distintos estilos de combate que se conocen y entran juntos en un laberinto. Dejando a un lado las 2 novelas de fantasía, los otros 3 me permitieron aprender muchísimo, sobre todo la guía de estudios sobre magia. Y es que todo lo que pueda aparecer en ese libro sería de gran interés para cualquier persona que provenga de un mundo sin magia.
Tras hojear el libro llegué a comprender algunos aspectos básicos. 1. La magia está a grandes rasgos, dividida en 3 clases o tipos fáciles de comprender y diferenciar. Magia ofensiva. Atacar al objetivo. Magia de apoyo. Curar al objetivo. Magia de invocación. Hacer aparecer algo. En el libro explican que la falta de clases diferentes a las que aparecen es debido a que, aunque la magia puede tener varios usos, se desarrolló con fines bélicos, y por este motivo no posee demasiados usos fuera de la caza de monstruos, los combates y las guerras. 2. Para poder usar magia, es necesario poseer maná. Lo que implica que siempre que poseas maná, podrás usar magia. Ese maná puede ser obtenido de 2 fuentes. Utilizando el maná que almacena el cuerpo del mago. Extraerlo de un objeto que contenga maná. No se me ocurre un buen ejemplo, pero seguramente sea algo parecido a un generador para la primera opción, y una batería para la segunda. Pero parece que no existen otras fuentes posibles. Mucho tiempo atrás solo se utilizaba el maná propio de las personas para usar magia, pero, tras varias generaciones, la magia fue analizada y desarrollada, por lo que el maná que poseían las personas incrementó exponencialmente. Esto fue perfecto para las personas que acabaron con gran cantidad de maná en sus cuerpos, pero muchas personas en la actualidad no tienen suficiente maná para utilizar la mayoría de hechizos. Por lo que los magos pensaron sobre formas de obtener maná de otra fuente con la finalidad de conseguir cumplir los requisitos para usar magias fuera de su alcance, lo que llevó al siguiente punto. 3. Existen 2 formas de ejecutar hechizos. Conjuración. Círculos mágicos. No hay mucho que explicar, ¿no? Pronuncias el conjuro o dibujas un círculo mágico para ejecutar un hechizo. Los círculos mágicos eran los más usados hace mucho tiempo, pero actualmente se usa más la conjuración. Esto se debía a que antiguamente, los conjuros más simples tardaban 1 o 2 minutos en pronunciarse, y aunque esto no fuera un tiempo excesivo, lo hacía casi impracticable en combate, mientras que un círculo mágico terminado podía usarse repetidas veces. Aunque según el libro, la conjuración se convirtió en lo normal cuando un mago consiguió reducir la longitud de los conjuros. El conjuro más simple pasó a tardar 5 segundos en ser pronunciado, por lo que los hechizos ofensivos de nivel básico podían conjurarse en combate, pero a menos que fuera muy urgente, las técnicas más complejas todavía se ejecutaban usando círculos mágicos. 4. El maná máximo de una persona es definido al nacer. En casi todos los RPG, tus MP aumentaban según subías de nivel, pero parece que en este mundo no es así. Básicamente, la clase por defecto de la población es guerrero. Aunque solo pensarlo de esa forma me hizo sentir que algo no encajaba. ¿Y yo qué? Por lo que pone aquí, la cantidad de maná que poseas es hereditaria, y como mi madre puede usar magia, eso implica que seguramente yo tenga un mínimo de habilidad innata. Me preocupaba bastante este hecho, porque por lo que sé de genética, por mucho que mis padres tuvieran talento, los genes con los que me concibieron podrían ser los peores posibles. Pasara lo que pasara, empecé a dedicarle tiempo a la magia más básica. La guía enseñaba métodos tanto para conjurar como para inscribir los círculos mágicos, pero ya que conjurar era lo normal ahora, además que no tenía en dónde inscribir círculos, decidí empezar con la conjuración. Parece que la regla es que cuanto más complejo fuera el hechizo, más largo sería el conjuro. De hecho, los hechizos más complejos requerían el uso de ambos métodos, conjuración y círculo mágico, simultáneamente para su ejecución, pero por suerte, los hechizos de nivel principiante no tenían este requisito. También parece que los magos más hábiles son capaces de conjurar en silencio, da la impresión de que en función de lo hábil que fueras como mago acababas o conjurando en silencio o reduciendo los conjuros, o algo así. Pero, ¿por qué los magos más habilidosos no necesitaban recitar el conjuro? La cantidad de maná necesaria para el casteo de un hechizo no varía, e incluso si subes de nivel tu MP tampoco aumenta. O quizás será porque cuanta más habilidad poseas, consumes menos maná. Pero aunque consiguieras disminuir el coste de maná, no veía el motivo por el que se saltaban un paso en la conjuración. Bueno, ya se verá, antes de nada tengo que probarlo yo. Sujeté el libro en mi mano izquierda, alargué mi derecha enfrente mía, y pronuncié las palabras del libro.
Concede la protección del agua en cuya lugar te solicito, dejando el brillo cristalino correr en él, aqua orbis. Sentí como algo parecido a mi sangre se concentraba en mi mano derecha, después como si brotara de mi mano a base de comprimirse contra la piel, hasta que una bola de agua del tamaño de un puño apareció a escasos centímetros de la palma de mi mano. ¡Oh! En el momento en que rocé directamente el agua, lo que iba a ser un proyectil acabó cayendo al suelo, empapándolo. El libro ponía que la bala debería de haber salido disparada, pero en vez de eso se cayó, aunque es posible que el hechizo fallara porque perdí la concentración. Concéntrate, concéntrate. Nuevamente levanté mi mano derecha y me imaginé la sensación de sangre de hace un instante, consiguiendo imitar en mi cabeza lo que sentía cuando la sangre se acumuló en la palma de mi mano. Perfecto, así se sentía exactamente. Aunque no sabía cuánto maná poseía, lo mejor era no pensar que podía conjurar muchas veces, por lo que prefería concentrarme y conseguir que cada intento tuviera éxito en mi cabeza. La idea era imaginar el proceso, repetirlo en mi cabeza hasta recordarlo todo a la perfección hasta que finalmente pudiera hacerlo en la realidad. Si esto fallara por cualquier motivo, simplemente tendría que entrenar mentalmente de nuevo hasta conseguirlo y conseguir hacerlo a la perfección en mi mente. Este era el sistema con el que entrenaba hace años con los juegos de lucha, porque haciendo esto, llegaba a un punto en que casi nunca fallaba los combos al usarlos en tiempo real. Por lo que no debería encontrar problema practicando con este método. O eso esperaba. Res, pi, ra. Respiré hondo, me centré en controlar que mi sangre fluyera de mis pies y cabeza hasta mi mano derecha, reuniendo fuerza de esta manera en mi mano y finalmente lanzar el proyectil. Imaginándomelo atentamente, concentrándome, haciendo que con cada latido, se acumulara más y más. Agua, 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 bala de agua, bola de agua, bola mojada, bragas mojadas. Parece que algunos deseos impuros se colaron en mi concentración. Lo intentaré de nuevo. Concentración, exprimir el agua a. J-A-H. Como si fuera un samurái o karateca, dejé escapar un grito y el proyectil apareció. ¿Eh? ¿Pero qué? Blup. Me sorprendí tanto que perdí la concentración, por lo que la esfera acuática cayó al suelo. Pero, esta vez no pronuncié el conjuro, ¿o sí? Entonces, ¿por qué? Lo que hice fue repetir lo que sentí durante la conjuración en mi cabeza. ¿Podría ser que simplemente imitando el flujo mágico hacía innecesario pronunciar el conjuro? ¿Tan simple era conjurar en silencio? ¿No se suponía que era una técnica avanzada? Si es tan fácil de hacer, ¿qué sentido tiene pronunciar el conjuro? Hasta un novato en su segundo intento había sido capaz de conjurar en silencio para ejecutar hechizos. Lo único que hice fue concentrar el maná en mis dedos para después darle forma en mi cabeza. Nada más. En ese caso, conjurar era completamente innecesario, todo el mundo debería de conjurar en silencio. ¿Podría ser que conjurar implicara usar magia de forma automática? Más que necesitar reunir lo que parece sangre, tan solo necesitas pronunciar el conjuro para que el hechizo se ejecute por sí solo. Es posible que más o menos funcione de esa forma. Como si fuera un coche automático, puedes cambiarlo a manual y no dejaría de funcionar. La conjuración aplica automáticamente la magia. Se me ocurren varias ventajas de la conjuración. 1. Es sencillo. Imitar el flujo sanguíneo con la magia. A la hora de enseñarlo, algo más sencillo que eso sería dejarles que todos utilicen conjuros para obtener el mismo resultado sin tanta abstracción. Eso conseguiría que el alumno pueda avanzar y el profesor quede en buen lugar. Y tras seguir esta lógica durante años, acabó convirtiéndose en la idea que conjurar es necesario. 2. Es útil. No hace falta decir que la magia ofensiva tiene por finalidad usarse en combate. En esa situación, mejor que cerrar los ojos y concentrarte en medio de un combate, sería conjurar el hechizo, que además es más rápido. Imagínate sprintar a la vez que te concentras en una imagen mental, o sprintar mientras pronuncias unas palabras, ¿qué te resultaría más sencillo? Imagino que dependerá de la persona en cuestión. Quizás para algunos sea más sencilla la primera opción. Hojeé rápidamente la guía de enseñanza pero no encontré nada sobre conjurar en silencio. Qué raro. Por lo que he visto, no parece tan difícil. Quizás fuera una habilidad especial propia, pero no es que nadie más pueda conjurar en silencio.
Aunque otra posibilidad sea que un mago que se acostumbra desde el principio a conjurar pronunciando el conjuro, tras 1000 o 10.000 repeticiones se acaben acostumbrando a conjurar de esa forma, cuando llega el momento de intentar conjurar en silencio, no son capaces de imaginar cómo. Y si este hecho no se ha hecho conocido o público, no tiene por qué haber sido incluido en la guía. ¡Wow! Eso lo explica todo. Eso quiere decir que soy especial, eso es fantástico, casi como si sacara el libro en un examen. Han usado un catalizador diablo sin su oración. Pero si lo único que hice fue utilizar el catalizador como siempre para abrir la puerta. ¿Seré de ese tipo de especial? Genial. Me estoy emocionando. Ah, no, cálmate, relájate. Pienso así, porque el yo del pasado embriagó por este sentimiento. El simple hecho de ser mejor que la mayoría con un ordenador me hizo sentir privilegiado, y eso me llevó al ansia que finalmente me hizo equivocarme tan nefastamente. Debo ser humilde, no debo repetir mi error, no debo considerarme alguien mejor que los demás. Soy un novato, tan solo es suerte del principiante. Debo evitar el error de cualquier novato que, con la suerte del principiante, había conseguido tirar todos los bolos de un solo tiro. Solo es la suerte del principiante. No confiaré en que tengo talento. Mi deber es esforzarme en estudiar. Mejor. Voy a tomármelo con filosofía y seguir una dinámica de aprendizaje simple en la que utilizaré el conjuro para lanzar el hechizo por primera vez, y tras eso basándome en lo que sienta al ejecutarlo, intentar repetir el conjuro en silencio. Pues a repetirlo. Pero cuando fui a alargar mi mano derecha frente a mi cuerpo, comencé a sentir cansancio, como si algo pesado estuviera sobre mis hombros, un claro sentimiento de fatiga. ¿Llevaré demasiado rato en el cuarto? No creo. Como mínimo me consideraba un casi profesional en el uso de Internet, autoproclamado, y es que si fuera necesario, podría navegar o jugar durante 6 días enteros sin dormir, es imposible que mi capacidad de concentración desapareciera tan solo con 2 intentos. Eso podría significar, que he gastado mi MP. ¿No es demasiado reducido? ¿O es porque soy un principiante y mi eficiencia usando maná correctamente es demasiado baja? No. Eso no es posible. Para asegurarme intenté lanzar el hechizo una vez más, pero acabé desmayándome. Anda, Rudeus, si estabas tan cansado, haberme avisado para que fuéramos al baño antes de acostarte. Cuando me desperté, me trataron como si me hubiera orinado en el suelo tras dormirme leyendo el libro. Maldita sea. Soy demasiado viejo para que me regañen por mearme encima. Maldición, maldita sea. Ahora que lo pienso, tengo 2 años. Mojar la cama todavía se me puede perdonar. Aunque mi capacidad mágica es demasiado reducida. Esto me hizo sentir como un inepto. Bueno, ya que solo lancé 2 balas de agua, puede que el método con el que aprendí tuviera algo que ver. En cualquier caso, debería practicar hasta el punto de ser capaz de crearla y dispararla rápidamente. Al día siguiente no me cansé ni tras lanzar 4 disparos de agua, sino que me cansé únicamente tras el 5.º tiro. ¡Qué raro! Basado en la experiencia del primer día, decidí parar sabiendo que me desmayaría si disparaba de nuevo, por lo que me puse a pensar. Mi máximo actual eran 6 tiros, el doble que ayer. Eché un vistazo al cubo lleno con el agua de 5 balas, ¿eso significa que mañana triplicaría el número de hechizos del primer día? O quizás ayer empecé estando cansado, o también podría ser porque malgasté MP. Además, hoy lo hice todo conjurando en silencio, aunque no debería de haber diferencia en gasto entre los 2 métodos. No lo entiendo, pero es posible que el número vuelva a aumentar al día siguiente. Y un día más tarde, el número de veces que podía conjurar el proyectil de agua aumentó, hasta un total de 11 veces. Da la impresión de que puedo ampliar el número de hechizos posibles por cada hechizo que utilizara. Si esta teoría fuera correcta, implicaría que mañana podría lanzarlo 21 veces. Esperaré otras 24 horas. Para confirmar mi teoría, solo utilicé el hechizo 5 veces antes de detenerme, y al día siguiente, mi límite llegó a 26 repeticiones. Mi límite realmente aumentaba cada vez que conjuraba el hechizo. Menudo timo. ¿A qué te refieres con lo de que la capacidad mágica de una persona se decide al nacer? Tomando como irrefutable algo que es imposible comprobar a simple vista.
El potencial de un niño no se puede medir. Bueno, al menos aprendí que no debo creer fielmente todo lo que pongan los libros. El libro posiblemente quisiera decir algo como todo tiene un límite, o algo por el estilo. ¿O acaso al hablar de límite se refería al que llegabas entrenando? Siguiendo la escala del libro, uno de cada 10.000 personas es capaz de lanzar hechizos de un nivel mayor que avanzado. A estas personas se les otorga el título de Santo del Agua o Maestro del Agua, aunque no entiendo la diferencia, en mi cabeza el nombre de Santo resuena demasiado bien. Pero en definitiva, el nivel superior aunque sea poco realista, pero es mi meta actual. Aunque en la guía de estudio solo se encontraban los conjuros de nivel básico hasta nivel avanzado de los 4 elementos, que son los que forman la magia ofensiva. ¿De dónde podría aprender magia sagrada o superior? Mejor no darle demasiadas vueltas por el momento. Con el RPG Maker pasaba lo mismo, si empezabas creando los monstruos más poderosos, era muy probable que no fueras más allá y dejaras el proyecto, por eso siempre se debe empezar por el Goblin. Y mira que no fui capaz ni de terminar el más básico de los Goblin. La guía incluía los siguientes conjuros básicos de agua. Aqua Orbis o disparo de agua, una pequeña bola de agua que puede ser lanzada contra un oponente. Aquamuro o barrera de agua, haces emanar agua del suelo para formar una pared. Aqua Sagita o flecha de agua, un dardo que puedes lanzar unos 20 metros hasta el blanco. Glacia Impel o golpe de hielo, crea una columna de hielo que impacta al objetivo. Glacia Cutus u hoja de hielo, forma una espada de hielo congelando el vapor del agua que rodea al mago. Los probé todos y aunque todos los conjuros fueran de nivel básico, la cantidad de maná que cada hechizo necesitaba difería de unos a otros, por ejemplo, usando el disparo de agua como medida estándar, dependiendo del hechizo, el coste en maná podía variar entre el equivalente a 2 o hasta 20 disparos de agua. Por otro lado, solo practiqué hechizos de agua, porque si causara un incendio por probar los hechizos de fuego hubiera sido un problema. Hablando de incendios, la cantidad de maná necesaria para cada conjuro dependía en alguna medida de la temperatura, porque los hechizos de hielo requerían más maná. Y a todo esto, el libro decía que algunos hechizos tenían que salir disparados de mi mano, pero nunca conseguí lanzar ni el disparo de agua ni la flecha de agua. No entiendo por qué. ¿En qué me estaré equivocando? No lo pillo. El libro hacía comentarios sobre tamaño y velocidad de los hechizos, por lo que, ¿será posible que tras crear el proyectil, necesites añadir maná para controlarlo? Probémoslo. El proyectil de agua comenzó a crecer. Pero aún así acabó en el suelo. Tras ese intento realicé varios experimentos cambiando el tamaño de la bala, creando 2 proyectiles al mismo tiempo, cambiando el tamaño de ambos proyectiles al mismo tiempo. Aunque estaba realizando descubrimientos importantes, ninguno de los disparos hizo el más mínimo gesto de salir disparado. Con los hechizos de fuego y viento parece que el elemento no se veía tan afectado por la gravedad, porque eran capaces de flotar en el aire, pero pasado un tiempo acababan desapareciendo completamente. Intenté usar hasta un hechizo de viento para impulsar la bola de fuego, pero da la impresión de que no es así. 2 meses después, y tras varios intentos fallidos, fui capaz de lanzar el disparo de agua. Porque habiendo hecho tantos experimentos, llegué a comprender los conceptos básicos de la conjuración, que constaba de los siguientes pasos. Creación, alterar tamaño, aplicarle velocidad, y ejecución. Durante el proceso, el mago le indica al hechizo el tamaño y la velocidad, y finalmente se aplican los cambios y se termina el conjuro. Lo que se traduce en que tras pronunciar el conjuro. 1. La magia coge la forma base de forma automática. 2. En un marco de tiempo posterior, se ajusta el tamaño final requiriendo más maná para el conjuro. 3. Tras este proceso hay otro intervalo de tiempo en el que se ajusta la velocidad del proyectil con un nuevo gasto de maná. 4. Y finalmente, tras los pasos previos, el hechizo saldría disparado automáticamente hacia el objetivo. Estos serían los pasos que forman la secuencia completa, o al menos, tengo cierta seguridad de que así fuera. El punto importante es, que tras la conjuración, existían 2 momentos adicionales en los que incluir maná, y si no se ajustaba el tamaño del hechizo, no se podía ajustar la velocidad de disparo. No me extraña que cuando intenté lanzar el proyectil lo único que ocurría es que cambiaba su tamaño. Solo por curiosidad,
Todo este proceso lo estaba haciendo conjurando en silencio, porque aunque fuera una molestia, de esa manera, era capaz de reducir el tiempo que tardaba en ajustar el tamaño y la velocidad final del hechizo, ya que era bastante más rápido que pronunciando el conjuro. Además de que conjurando en silencio era capaz de hacer alteraciones a la creación de la magia. Por ejemplo, una cosa que el libro no explicaba era cómo congelar disparo de agua para obtener disparo de hielo, y cuando fui capaz de conseguir este efecto me sentí como si fuera capaz de conjurar el ataque del Rey Fénix. Estoy seguro que mi cara mostraba el orgullo que sentía en ese momento. Siguiendo la base de los distintos hechizos, aprendí cómo aplicar varios efectos distintos. Este aspecto de la magia es interesantísimo. Pero, sin lugar a dudas, las bases son, por el momento, más importantes. Es mejor que me espere hasta que mi capacidad mágica aumente antes de ponerme a experimentar, y por este motivo, mis deberes actuales consistían en lo siguiente. Aumentar la cantidad de maná que poseo. Utilizar la conjuración en silencio hasta que sea tan fácil como respirar. Porque si de buenas a primeras me marcara una meta enorme como el hechizo del Rey Fénix, es fácil que aparecieran contratiempos, por lo que es mejor empezar con algo simple. Pues bien, es hora de esforzarse. Y así fue como empecé a practicar magia de nivel básico cada día hasta casi agotar mis reservas. Bueno, fin del capítulo 3, si llegaste hasta el final, espero lo hayas disfrutado, y si te rajas con un like, te suscribes, o si compartes, te agradeceré mucho. Entonces, esto fue Mushoku Tensa Isekai Tara Onkidasu. Es una novela ligera escrita por Ryuji Namagonote e ilustrada por Shirotaka. Hasta el próximo capítulo. Maestra.